Amada Iglesia, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en nuestro salón de clases, hoy en nuestra clase del 28 de febrero de 2024. Eh, Estamos en un tema bien interesante. Es un tema que la Iglesia cristiana trata muy poco a profundidad, porque se han establecido parámetros, formas, patrones que no corresponden a la verdad bíblica. La semana anterior pudimos ver cómo en diferentes batallas en donde estaba el pueblo de Dios, Dios estaba con ellos y nunca obró de la misma manera. Pero sí podemos, de lo que vimos la semana anterior, sacar patrones. Patrones no para actuar en cuanto a la guerra espiritual, sino patrones espirituales en nuestro conocimiento sobre los cuales fundamentamos nuestra lucha espiritual. Por ejemplo, eh, Dios es un Dios de guerra. La palabra dice, su nombre de guerra es Jehová de los ejércitos. Ese es un principio bien interesante. Otro principio, la constante, casi que el imperativo, y ese imperativo que tantas veces está en la Biblia, para obtener la victoria en la batalla, se llama obediencia. Guárdelo en su corazón, obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Créanme, si Josué llega, atraviesa el Jordán y llega a Jericó, y Dios le dice, den 6 vueltas en silencio y a la 7ª vuelta griten, suenen las trompetas, y ellos omiten esa orden, amados, los muros no se caen. Dios les garantizó, los muros caerán, pero créanme, conforme obedezcan. En Jericó aprendimos que era el luchar contra algo imposible. ¿Por qué razón? Dice la palabra que Jericó estaba muy fortalecida y el ejército de Josué no iba a poder pasar esos muros inexpugnables. Pero Dios se encargó. Entonces, en esas luchas hacia lo imposible, Dios obrará. Pero la base será la obediencia. Ahora, fijémonos lo que pasó. El pueblo confió en el poder de Dios y obedeció. Se dio cuenta que estaba luchando contra algo a lo que materialmente no tenían el poder físico ni militar de derrotar a Jericó. Entonces se entregaron en Dios y dijeron, Señor, hazlo. Pero cuando pasaron Jericó y vieron a Jai, no contaron con Dios, no le dijeron, Señor, ayúdanos ahora contra este enemigo. ¿Por qué? Porque a su parecer, al de Josué, al de los líderes de Israel, al del ejército de Israel, era una batalla que en su propia fuerza podían ganar. Y entonces desecharon la mano de Dios y ya vimos lo que pasó. Bueno, eso es a manera de repaso. Entonces, Dios es un Dios de guerra. La base de la victoria es la obediencia. Dios está con nosotros en todas las batallas. Lucha por nosotros. Dios siempre, siempre aborrecerá la maldad, la iniquidad, la transgresión, la rebelión, la idolatría y estará del lado de los justos, de los santos. Y hoy como iglesia, pues es un patrón bien interesante para tener en cuenta. El otro, nunca una batalla será igual a la otra. Por eso, el Espíritu Santo es clave en esto. Espíritu Santo, aquí voy. Ahora, recordemos algo. En la guerra espiritual, la batalla es hombre a hombre. Ténganlo en cuenta, hombre a hombre. Es decir, la batalla es individual. Dios nos dio la potestad de discernir y nos dejó su palabra para que entendiéramos que cada uno de nosotros está involucrado en la guerra espiritual. El diablo no va a atacar una iglesia en integral con toda su gente. No, lo va a hacer a través de el líder,
el adorador, el siervo, el ayudante, cada uno de nosotros, uno a uno, vamos a tener que estar preparados para eso. Bueno, y de eso es que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a introducirnos en esta parte tan interesante de la guerra espiritual. Hoy vamos a echar mano, porque estamos en el salón de clases, de lo que yo aprendí. Y entonces voy a tener algunas intervenciones, porque es necesario, de porciones bíblicas que las tenemos en Reina Valera, en Nueva Traducción Viviente, pero voy a echar mano del texto griego y lo van a entender. Así es que allí donde están ustedes, sus cuadernos de apuntes, sus Biblias, en las versiones que tengan, sus corazones y sus oídos y sus mentes dispuestas. Oremos y que el Espíritu Santo hable hoy. Bendito Señor y Dios, Padre de bondad y gloria. Amado Señor, Jehová de los ejércitos, estamos, Señor, aprendiendo acerca de esta realidad espiritual y bíblica, a fin de ponerla por obra, a fin de capacitarnos y empoderarnos. Sabemos, Señor, que hasta que vengas por nosotros en las nubes, el enemigo va a estar continuamente estorbando, dañando, atravesándose en la iglesia y obviamente en nosotros que somos la iglesia. Háblanos hoy, estamos dispuestos y Señor, que por el Espíritu Santo lleguemos a poner por obra todo lo que hoy, a manera de enseñanza, trascienda en nuestra vida. Gracias, bendito Señor. Amén. Aleluya. Pues bien, amados, estamos aquí en nuestra carátula institucional de guerra espiritual y nuestro guerrero con su escudo, rechazando los dardos, las flechas de fuego del maligno. Y la palabra de Efesios capítulo 6, verso 10 y 11. Vamos a estar estudiando versículo a versículo, uno a uno. Es la manera como la tenemos que hacer. Téngame un poquito de paciencia en el sentido en el que vamos a repetir algunas de las cosas que ya hemos visto, pero esta vez enfatizando ya directamente en mi papel como guerrero espiritual, en mi posición como guerrero espiritual. Y quiero comenzar entonces, mis amados, con Efesios 6:10, Reina Valera. Ustedes lo tienen allí, es muy conocido, lo hemos trabajado, lo hemos tratado por mucho tiempo. Entonces, en Reina Valera. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En la Nueva Versión Internacional dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Bueno, voy a usar el texto griego que les presento aquí, que se los he presentado, lo hacía cuando estábamos en el estudio presencial. En letras verdes aparece el texto griego de Efesios 6:10. Arriba hay unos números que se llaman números Strong, que corresponden a un diccionario que trabaja la gramática y el significado de las palabras. Luego, bajo la línea verde, bajo las letras verdes, aparece la composición gramatical. Si es artículo, si es adverbio, si es verbo, preposición, conjunción. A manera de estudio ya les voy a decir por qué y lo van a entender por qué. Y luego aparece la traducción literal del texto que está escrito en el griego. ¿Por qué? Fue así como el Espíritu Santo se lo reveló al apóstol Pablo para que él lo escribiera. Y entonces vamos a ver, por lo menos en un verbo que vamos a tratar hoy, cómo está conjugado de una manera que nosotros en el español nunca lo hacemos.
pero la relevancia que cobra en la traducción griega nos va a dar una idea más completa de lo que en español podemos entender. Sin más, lo iremos viendo en el transcurso. Dice así: Tuloipou endusαμώστε en curión cayento cratei tos iojus afto. Es decir, en lo restante de las cosas. ¿Por qué dice esto? Porque si ustedes ven, Efesios desde el 5 hasta el 6:9 está hablando a padres, a hijos, a esposas, a esposos, a siervos, a amos. Es decir, instrucciones sociales para la familia. Termina allí y dice, de otra parte, hablando de otra cosa, Reina Valera dice, por lo demás, nueva versión internacional dice, por último, y entonces aparece la palabra endunamoste. Miren, amados, endunamoste significa, aquí lo traducen como fortalezcanse. Abajo aparece la palabra, viene del verbo endunamó, que es fortalecerse, y significa empoderar, fortalecer, capacitar, esforzar. Pero si usted, esto es un verbo, ¿no? Esto es un verbo que está conjugado en segunda persona, usted esfuércese. Si miramos en las letras rojas, bajo la letra verde griega, la traducción griega está en una conjugación que nunca hacemos nosotros, porque lo que está diciendo es, estén siendo hechos poderosos. ¿Entienden? Estén siendo hechos poderosos. Es decir, está conjugado en un presente continuo. Estén siendo, es decir, no dejen de estar recibiendo poder, no dejen de estar fortaleciéndose, continuamente fortalezcanse. Nunca ustedes verán una conjugación en el español que le diga esté siendo esto, esté tratando tal cosa continuamente. Lo dice, pero en otras palabras, no como conjugación de un verbo. Aquí, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, iglesia, cristianos, le está diciendo a usted, mi hermano. Pablo se lo estaba escribiendo a usted, hermana. A mí me lo estaba diciendo. El Espíritu Santo sabía que un día iba a vivir en este templo y el mensaje que puso hace 2000 años, hoy me lo está trayendo, como si él mismo lo estuviera escribiendo. Endunamuste. Eso nos da la idea que como cristianos, cada día tenemos que estar tomando de una fuerza para hacernos poderosos. ¿Pero en qué fuerza? En Kyrio, que significa Señor, en Jesús. Y en la potencia, que es la palabra kratei, que ustedes la ven aquí. La palabra kratos significa imperio, poder, potencia. No solamente es una fuerza, está diciendo de ese poder maravilloso de Dios, de esa magnificencia de Dios, estemos siendo llenos continuamente. Y continúa, en la potencia de la fuerza de Él, del Señor. Pues bien, me parece lo más lógico y coherente. Pablo dice, listo, dejemos de lado el consejo social, familiar, y vamos a empezar otra parte, que es la guerra espiritual. De hecho, Pablo no dividió Efesios en capítulos y versículos. Él asumo que empezó a escribir aparte, pero los compiladores bíblicos pues lo dejaron así. Pablo empieza a hablar de otra cosa. Va a hablar de guerra espiritual, va a hablar de la realidad de la lucha de el imperio de Dios, el reino de Dios, contra el pseudo reino de las tinieblas. Y entonces empieza diciendo, bueno, lo primero que tienen que hacer es fortalecerse, endusanoustre.
en el poder, en la potencia, en el imperio, en la grandeza, en la magnificencia del poder de Dios. ¿Por qué? Porque es que vamos a la guerra. Yo les cuento una anécdota personal. Cuando yo llegué al ejército, y disculpen que otra vez tenga que poner mi ejemplo, porque es sobre el que puedo hablar, sí, estaba físicamente en un estado medio, hacía ejercicio y todo esto, pero para lo que se me iba a exigir después, estaba muy lejos. Y entonces fueron primero 3 meses de entrenamiento físico antes de tomar un arma, antes de darle un fusil. Son meses de trote, barras, flexiones, fuerza. Es decir, necesitan que nos fortalezcamos físicamente porque es que tenemos que estar disponibles para la batalla. Eso es un soldado. Independiente que gracias a Dios no me tocó salir a la batalla, tenía que estar fortalecido, tenía que estar preparado, tenía que estar capacitado. Y el ejército me preparó para esto. Me alimentaba muy bien, la alimentación era primero mucha y el desgaste, obviamente la energía que quemábamos era mucha, pero llegó un punto a los 5 o 6 meses en donde todos estábamos anchos, fuertes, recios, y empezamos a confiar en que esa fuerza nos iba a ayudar a la hora de enfrentar al enemigo. Y entonces, aquí yo les suelto a ustedes una inquietud. ¿Qué tan fuerte es el enemigo al que nos vamos a enfrentar? ¿Qué tan poderoso es el enemigo al que nos vamos a enfrentar? Recuerden, es una lucha espiritual. En el ejército era física, era emocional. No tiene que ser emocionalmente, psicológicamente fuerte. Pero en la lucha espiritual necesitamos fortalecernos en el poder de Dios que es espíritu, en la fuerza de Dios que es espíritu. Nuestra fortaleza tiene que ser espiritual. Y es en esta la que el apóstol Pablo dice, miren, en esta lucha tienen que fortalecerse, porque no va a ser fácil, pero va a ser la base. Su capacidad, su fuerza, su empoderamiento va a ser la base para la victoria en las batallas que se vienen. Y entonces, yo quiero que por un momento analicemos si nosotros nos estamos fortaleciendo espiritualmente para asumir esa batalla, qué tan poderoso, qué tan fuerte, qué tan capacitado está el enemigo. Bueno, vamos a pasar por una serie de versículos en donde los vamos a leer y luego sacamos una conclusión. ¿De acuerdo? Mateo 12:28. No están en el orden consecutivo bíblico, han sido tomados unos y otros. Jesús dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, quiere decir que el reino de Dios está entre ustedes. Recuerdan que cuando Jesús hace su aparición, lo primero que dice es confirmando lo que Juan Bautista había dicho. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y cuando Jesús llega, el reino de los cielos llega y el reino empieza a mostrar su autoridad, su poder. Y empieza a ordenar a los demonios por el Espíritu de Dios. Y ya le voy a hablar de ese tema. Empieza a ordenar a los demonios y los demonios a obedecer. Quiere decir que hay uno superior y uno inferior. Quiere decir que hay uno que está por encima y otro subordinado. Partamos de esa base. En los tiempos de Jesús ya se mostraba la diferencia de poder y autoridad sobre el enemigo. Los demonios se sometían. ¿Qué era lo que veían? ¿Por qué dice por el Espíritu de Dios? Porque el Espíritu de Dios le daba a Jesús
la autoridad para echar fuera demonios. Si sobre Jesús no viene el Espíritu Santo, Jesús había podido decir, viviendo en carne, fuera de tal persona, o como le dijo a la legión que había en el Gadareno, que dejaran al hombre. No tenía la autoridad que da el Espíritu Santo. No obstante era Jesús, pero estaba en carne. Y por eso dice aquí, expulsó los demonios con la autoridad que da el Espíritu de Dios. Bueno, tenemos que hablar aquí de un asunto llamado autoridad. ¿Por qué? Porque en Mateo 28:19, y hablando de guerra espiritual, no de la gran comisión, antes de delegar a los discípulos para ir a hacer la gran comisión, les dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Se las entrego, ahora con esa autoridad vayan y hagan discípulos a las naciones. Es decir, así como Jesús recibió la autoridad, el respaldo de Dios para vencer sobre los demonios, así también la iglesia, mis amados, recibió esa autoridad de parte de Jesús, que era quien la tenía en su momento. Por ejemplo, y a manera de ilustración, un agente de tránsito. El agente de tránsito se para en una esquina, hace un retén, le hace una señal a un vehículo, el vehículo se orilla, se acerca, le pide los documentos, si ha cometido alguna infracción, entonces procede. ¿Qué caracteriza a ese agente de tránsito? ¿Por qué el vehículo que viene le hace caso? Porque esa persona está vestida y ese vestido le da autoridad. Está vestido de policía, para el caso del ejemplo. Y entonces él ve el verde o el azul de ese policía y dice, uy, tengo que parar porque debo someterme a la autoridad. Sea mujer, la agente de tránsito, o sea un hombre. Sea grande o pequeño, moreno o blanco, sea lo que sea, lo que importa es la autoridad con la que está vestido, con la que está revestido. Y entonces, de acuerdo a eso, las personas obedecen. Si esa misma persona no tiene uniforme y se para en una esquina y va a detener un carro, seguramente el carro le pasa por encima, porque en ese momento no está vestido de autoridad, no tiene respaldo de la autoridad superior, eso se llama autoridad delegada. Un policía tiene la autoridad que le han delegado sus superiores, y esos superiores tienen la autoridad que le ha delegado la Constitución. Siempre, siempre, toda persona que está bajo autoridad tiene claro cómo es el concepto de cobertura y de respaldo. Pues bien, Jesús habla a los demonios vestido del Espíritu Santo y ellos reconocen del vestido, reconocen la autoridad y entonces obedecen, así de sencillo. Bueno, ¿cómo estamos con el Espíritu Santo? ¿Tenemos la llenura del Espíritu Santo? ¿Estamos revestidos del Espíritu Santo, como dice la palabra en Romanos en el capítulo 3? ¿Estamos revestidos? Bueno, continuemos. En Hechos 10:38 ya ha aparecido Pablo, aquí entonces llega Pedro. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es decir,
está narrando al apóstol cómo la autoridad que Dios le había dado hacía que los que estaban enfermos y los que estaban oprimidos por el diablo, esa opresión, ese gobierno que tenían sobre esa persona era quitado de allí. Las cadenas eran rotas, la opresión se acababa, porque Jesús con autoridad lo hacía. Hebreos capítulo 2. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. De esto hemos hablado, amados. El plan de redención. El plan de redención no solamente nos dio la salvación, nos dio vida eterna, nos dio la libertad, sino que el diablo que tenía el poder aquí en la tierra, recibió de Jesús, que estaba aquí en la tierra, que tenía la autoridad, le quitó ese poder. Y entonces al resucitar venció la muerte. Y como dice Colosenses 2, es que en la victoria sobre la muerte pasaron muchas cosas. Porque lo que pasó en el Edén con la desobediencia de Adán y Eva, la gran victoria de Satanás fue implementar, traer a la vida humana la muerte. Esa era su gran victoria. Él con eso tenía todo para decir, he vencido. Y fue lo que Jesús vino a arrebatarle. Bueno, allí también perdió. Pablo escribía a los colosenses diciéndoles, porque Él, Jesús, nos libró del dominio de las tinieblas y nos traspasó, nos trasladó al reino de su Hijo amado. De eso hablamos cuando hablamos de la libertad de esclavitud, cuando se habla específicamente de redención. Apocalipsis 3:21, el mensaje a las iglesias. ¿Lo recuerdan? El mensaje a Filadelfia, el mensaje a la Odisea, las dos últimas. Al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí a Satanás y me senté con mi Padre en su trono. Bueno, y si venció a Satanás, pues venció también a sus huestes de maldad. Romanos 8, 38 y 39. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué toco este punto específico? Por una razón, amados. Vamos a concluir, al terminar esta porción de versículos, que Satanás no tiene poder. El poder que él se atribuye, el poder que muchas personas le dan. Dios es todopoderoso. De hecho, el Shaddai habla de el gran poder que hay en Dios. Es el poder de Dios del que habla el Shaddai. Así es que, mis amados, tengamos en cuenta, como Él no tiene el poder, ¿a qué se dedica? Él no nos va a quitar la salvación. Si tú entregaste tu vida al Señor y estás en Cristo, amado, Él no puede arrebatarte la vida eterna. Pero eso sí, se va a atravesar en todo lo que pueda en tu vida. Él va a querer dañar. A eso vino, ¿no? A robar, matar, destruir. Entonces, ¿a quién me está diciendo? Mire, no hay poder alguno que me permita, que me llegue a separarme de Cristo y del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, Juan en el 12:31 nos dice,
Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ya saben, esto es escatológico. Voy a saltar al Colosenses capítulo 2, verso 15, en la parte de abajo. Y habiendo despojado a los principados y potestades, en esta versión Nueva Traducción Viviente dice, a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Cristo. La palabra que conocemos allá en el 2.15, que dice que habiendo triunfado sobre ellos, los despojó públicamente, venciendo sobre ellos en la cruz. Qué interesante. Apocalipsis 12:11, otro escatológico. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando aún a sufrir la muerte. ¿Quién? La iglesia. La iglesia venció al enemigo. Bueno. Primera de Juan 2, 13, 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Y habla de la realidad de haber vencido al maligno, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en nosotros. Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que la palabra permanezca en vosotros y el maligno será vencido. Y termino esta porción con Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bueno, téngalo como ese principio. Mayor es el que está con nosotros, pero el que está con nosotros vive en nosotros. El que está en el mundo, el príncipe de este mundo y sus huestes de maldad, es mucho menor que nosotros. Bueno, ¿por qué traje todos estos versículos? Quiero decirles, hay por lo menos 100 más. Pero lo que me demuestra es que nosotros necesitamos fortalecernos en el gran poder del Señor. Recuerden la conjugación del verbo. Estén siendo continuamente hechos poderosos. Necesitamos hacerlo diariamente, continuamente, a través de esto, de esta enseñanza, a través de la escritura, a través de la oración. Me gozo. En los martes de oración, estos 2 últimos martes, hemos tenido participaciones tanto activas en la plataforma como asistenciales. Una iglesia que ora es una iglesia fuerte. Amados, tengamos claro esto. Es una iglesia fuerte. Debemos estar como iglesia unidos en este propósito, amados. Entonces, si el enemigo ha sido derrotado, lo acabamos de ver. Jesús viene, trae el reino de Dios a este mundo, los demonios le obedecen, Satanás lo tienta y pierde, luego en la cruz es derrotado. Entonces, ¿por qué tenemos que prepararnos tanto? ¿Por qué tenemos que fortalecernos tanto si está vencido? Ah, bueno, hermano. Entonces déjeme decirle, y déjeme decírselo a través de esta segunda parte. En esta estamos viendo el versículo 11. Efesios 6:11, Reina Valera, que todos conocemos, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Todos lo hemos leído, lo conocemos. En Nueva Traducción Viviente dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las
estrategias del diablo. Bueno, vemos que en el griego está la clave. Bueno, voy a leérselo y hablarle un poquito de la gramática y la traducción. Dice, endusaste ton panoplian tu theon prostodunazai himas otenai prostan metodías tou diabolo. Vístanse la armadura completa de Dios hacia ser capaz ustedes de ponerse en pie hacia las artimañas del calumniador. Traducción literal, ¿no? De acuerdo al texto griego. Aquí hay 3 verbos. El primer verbo, vestíos o pónganse, el endusaste, es el verbo en tiempo presente y en modo imperativo. ¿Qué implica que es modo imperativo? El modo imperativo es el mandamiento, no es modo optativo. Como que si usted quiere, si le parece bien, la palabra está llena de imperativos. Y uno es vístanse. Ya dijimos, llénense del poder continuamente de Dios y, no obstante, están llenos de poder, vístanse la armadura. Pero por favor, póngansela. Es necesario que lo hagan. Pónganse esa armadura. Endusaste. Para que sean capaces, miren, el verbo dunazai, en donde dice para que podáis, en realidad sí, es del verbo dunamei, que significa poder, pero no poder de potencia, de fuerza, sino el verbo poder. Yo puedo sentarme aquí, yo puedo ir a clase. Esa es la traducción del dunazai. Entonces, vístanse para que ustedes puedan, tengan la capacidad de el otro verbo. Aquí la palabra es stenai, que significa sostenerse en pie, permanecer firmes. Volvamos atrás. Llénense del poder de Dios continuamente. Pónganse la armadura de Dios si quieren permanecer firmes. Y uno dice, pero venga, somos poderosos, tenemos la armadura y el enemigo está vencido. Ah, bueno, déjeme continuar. Contra las acechanzas del diablo. La palabra griega es la palabra metodías, que habla de método, artimaña, acechanza, trampa, estrategia, engaño. Contra las estrategias del diablo. La palabra diabolos, que significa enemigo, adversario, calumniador, engañador, acusador. Ah, ahora entiendo. ¿En dónde radica el poder del diablo? En el engaño, en la mentira, en la trampa. Tal cual las guerras de guerrillas. Un ejército como el de Colombia hace años. Tanques de guerra, aviones de guerra, barcos de guerra. Más de 100,000 soldados capacitados con fusiles, bien alimentados, con buena capacidad de respuesta, bien entrenados. Y sin embargo, mire a dónde llegó la guerrilla. No voy a hablar de decisiones políticas, no. La estrategia que usa la guerrilla es la misma del diablo. Ellos saben que no tienen la capacidad ni el poder de hacerle frente a su enemigo, el gobierno. ¿Por qué? Porque le mandan 10 tanques de guerra al lugar donde están y los acaban.
Entonces ellos mantienen escondidos, agazapados, infiltrados en medio del pueblo, ponen minas para que la gente pise y se destroce, trabajan en lugares en donde están minando las mentes de las personas. Eso pasa con este enemigo, porque él sabe que está vencido, él sabe del poder de Dios, él sabe del poder de la iglesia, y si no le obsequio, Efesios capítulo 1, en donde dice que bajo sus pies tiene a Satanás, pero en los pies está la iglesia, es decir, la iglesia tiene sometido al diablo. El diablo lo sabe, entonces él sabe que no puede venir a nosotros a guerrear como en una guerra regular. Entonces, continuamente nos está engañando, haciendo trampa, mintiendo, acechando. ¿Cuántas derrotas hemos tenido de esta manera? ¿Cuántas cosas hemos tenido que pasar? No contra el poderoso enemigo, sino contra este, que a través de mentiras, engaños, calumnias, acusaciones, ha venido dividiendo iglesias, separando matrimonios, alejando a la gente de las iglesias. Ha ganado muchas batallas a punta de engaño. ¿Y saben la razón? Yo se las digo, que los cristianos no conocemos las artimañas del diablo. Algunos no saben que está derrotado y entonces lo consideran muy poderoso y prefieren no meterse con él. Otros, por falsas doctrinas, dicen, no hay guerra espiritual. Cristo venció, usted no haga nada. No, mire a ver qué hace. Y otros, nosotros, que sabemos que está vencido y que sabemos que hay guerra y que estamos preparados. Entonces se infiltra calladito, nos hace trampas, caemos. Esa es la manera de obrar del enemigo. Bueno, continuaremos con el 12, que nos da más luz aún, y podremos también, palabra a palabra, estaremos definiendo, bueno, si el enemigo es así y ataca así, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y es cuando Pablo entonces nos revela las piezas de la armadura y cómo obra cada una. Esa es la parte interesante. Bueno, mis amados, qué bendición haber podido compartir con ustedes esta parte. Bueno, ya vamos en 2 versículos y la idea es extraer esas palabras que en el original trascienden de la idea que teníamos. Es necesario que continuamente estemos siendo empoderados. Y esta es una de las maneras. Así es que está en el lugar indicado. Esto es poder. Hoy ha recibido poder. Déjeme orar y despedir esta clase del día de hoy, dándole gracias a Dios por tanto amor y tanta grandeza. Mi amado Señor Jesús, gracias por esta noche de hoy. Gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentra allí del otro lado, que está siendo empoderado continuamente a través de la oración, el estudio bíblico, la adoración en la congregación, las predicaciones, la comunión y coinonía, y todas las maneras que tú nos has dado para fortalecernos en el poder del Señor. Gracias, bendito Rey. Amén. Mis amados hermanos, recuerden que, miren, estamos en clase. Si tienen preguntas, dudas, aclaraciones, aportes, son válidos en este espacio. Y aquí en clase los absolvemos. Deje su nota allí en Escuela de Siervos o a nivel personal, me la ponen y absolvemos sobre el tema, ¿de acuerdo? Este domingo que es marzo, yo estaba en mayo, domingo marzo 3, 9 de la mañana, recuerden, este domingo 9 de la mañana. Para quienes no sabían,
Hicimos un anuncio, vamos a hacer una prueba durante el mes de marzo, que la reunión vaya de 9 a 10:30. Lo esperamos a las 9, podemos descansar un poquito más para estar a la hora en punto, ojalá antes para estar orando y, y bueno, y que Dios haga. Tendremos la participación de la Santa Cena y tantas cosas que el Espíritu Santo nos dice. Amados, un abrazo, una bendición y por allí nos vemos en el nombre del Señor. No olviden hacer las lecturas de lo que les mando diariamente. Bendiciones.